tercer foro de la Universidad de los Nadies. Primero agradecer a todos ustedes la presencia acá y en lo que fueron estos 3 días, en todas las charlas, en todas las facultades y escuelas. Le voy a ceder la palabra a Carolina Escoto. Ella ha sido decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ha sido 2 veces rectora de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente es candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria. Así que, bueno, le cedo la palabra a Carolina. Si tenemos tiempo, vamos a implementar una ronda de preguntas. No es seguro porque estamos bastante cortos, pero vamos a ver qué podemos hacer. Quique se va porque se va, por eso, por lo que habló ahora, se va en parte. Bueno, te pido disculpas porque he llegado tarde, no puedo compartir el panel. Lo interesantísimo que acabo de escuchar que dijo Enrique, me exime más rápidamente de intentar una conceptualización propia, pues, no solo comparto su visión, sin tener los recursos conceptuales y teóricos, sino que además he tomado nota para aprovechar la oportunidad para aprender un poco más. Lo que yo hubiera dicho, si no lo hubiera escuchado a él, probablemente también ya haya sido dicho. En cualquier caso lo digo desde la perspectiva política, que es el rol que me está tocando desempeñar y que por otra parte es imprescindible del tratamiento de estas y de casi todas las cuestiones que son materia de interés público. Y en ese sentido, desde el punto de vista político, las primeras cuestiones que uno observa, sobre todo en un proceso electoral, pero simplemente siguiendo la agenda cotidiana de conflictos o temas que están en la agenda pública y política, es que la problemática de la seguridad tiene una cierta caracterización, una cierta relevancia que va, digamos, adquiriendo cierta posición de mayor visibilidad en determinados contextos, seguramente por esta conjunción de factores que significan cierto tipo de situaciones trágicas, cierta respuesta social que generan, cierta producción mediática en torno de ella, y luego cierto correlato político o cierto tipo de reacciones o de respuestas políticas que para el caso ya en estos 30 años de democracia, por solo hacer una muy simplificada visión panorámica, diría que ha sido una cuestión que ha ido instalándose y consolidándose como una demanda de ciertos sectores sociales que luego le son requeridos o transferidos a las fuerzas políticas bajo los formatos característicos. Por todas las razones que tan bien describió sociológicamente aquí el colega, claramente se trata de una cierta caracterización del problema, de ciertos sectores sociales prioritariamente afectados por ella y de cierto tipo de demandas de respuesta en materia de política de seguridad que ya conocemos. En esta campaña electoral no ha estado libre de estas cuestiones y las camaritas de seguridad en los dormitorios de masa. Digo esto en los dormitorios porque anoche escuchaba a un chico de la villa en un reportaje muy interesante que le hacía José Pablo Feynman en la radio. Describieron, yo puedo llamar la cosmovisión de valores, de prácticas, de tragedias, de limitaciones de un argentino que vive en una villa y que al mismo tiempo ha tomado por ciertas características personales de ese chico una visión muy crítica, muy profunda, muy interesante de los padecimientos en torno a estos temas, los temas de seguridad. Y justamente decía, entre otras cosas, una pintura que hacía, que era realmente una especie de sociología bruto muy interesante, sobre cuánto más cómodo finalmente se terminan sintiendo quienes viven en una villa, en un asentamiento precario, volviendo a ella o no tratando de salir de ella, porque tan pronto se sale afuera se reciben todas las estigmatizaciones sociales y todos los dispositivos de represión que en realidad los empujan o a veces que los obligan con la represión policial a permanecer en esos sitios. Y como dentro de ellos no se vive la seguridad como un problema en la superficie de la sensibilidad de las personas y en los vínculos personales, sino al contrario, es un tema virtualmente inexistente, y cómo miraba él desde esa perspectiva la paranoia, digamos, sobre la inseguridad que ciertos sectores sociales viven, que quizás no enfrentan a lo largo de toda su vida ningún problema de seguridad concreto, ni siquiera han sido testigos de alguna situación dificultosa, y que en cualquier momento, si las cosas siguen así, van a terminar teniendo una camarita de seguridad en el dormitorio, conectada directamente a la central de policía para que supervise su sueño nocturno. Entonces digo, eso como un relato breve sirve para simplemente decir esto de que
algo que ustedes saben bien, una manera de conceptualizar el problema asociada a una perspectiva social que se ha ido cristalizando y a una manera que las fuerzas políticas recogen esa demanda, y que ha sido lo que ha primado en general, y es la que no está obligado a responder cuando pasa por un programa de televisión que le pregunta qué haría usted con las políticas de seguridad. En general no le están preguntando cómo haría usted para que tengamos, o qué tipo de políticas promovería de seguridad que involucre un determinado rol de los tres poderes del Estado, dentro de los cuales las fuerzas de seguridad, la policía, ocupa un rol determinado y bajo una concepción de derechos humanos democrática que asegure el control político de esas decisiones, y que al mismo tiempo tenga un enfoque integral apropiado a la complejidad del tema. Integral quiero decir no un enfoque represivo punitivo, sino un enfoque preventivo, con un mejor diagnóstico, con intervención de todos aquellos, los tres poderes y de todos aquellos conocimientos que hacen falta para ser capaces de encarar el problema de una manera más profunda, muchas de las cuales cosas dijiste vos con bastante profundidad y detalle. Así que bueno, la preocupación en la agenda política debiera ser claramente, y todavía lo es de manera muy insuficiente, el de a ver cuánto nos hacemos cargo las fuerzas políticas y tanto representantes de la comunidad política democrática de una concepción de las políticas de seguridad que sea profundamente democrática, y una vez hecho esto, cuántas cosas estamos dispuestos, por esos acuerdos políticos creo que son imprescindibles para un tema de esta complejidad, para transformar lo que todavía no hemos transformado en esta materia en estos 30 años de democracia. Podría ilustrar, como bien nos decías, en las tres grandes provincias argentinas que tienen una complejidad suficiente en el tema, pero podría ilustrarlo en el caso de Córdoba, que estamos además hipersensibilizados con el tema y por fin a muchos cordobeses, seguramente no a todos, hemos recibido una conveniente cachetada para dejar de no ver ese problema de la inseguridad, bien digo, por parte de las fuerzas de seguridad profundamente corrompidas justamente en uno de las áreas de criminalidad más complejas como es el narcotráfico. Por otro lado, prestar mucha atención a lo que vos hablabas sobre esa combinación perversa de sobrecriminalización y de protección, que son los conceptos que acabo de incorporarme para simplemente ponerle precisión a lo que vemos todos los días quienes prestamos atención a estos fenómenos, ¿no? Lo que nos pasa aquí con la actuación de las fuerzas de seguridad, que no solo no tienen ese abordaje, perdón, las políticas no tienen ese abordaje preventivo y de una comprensión más compleja del tema, sino que además están socialmente orientadas a sobrecriminalizar ciertos comportamientos sociales y agravar la violencia institucional y por lo tanto agravar la fractura social que le da origen a esta violencia y la alimenta, sino también la desprotección en la que quedan unas y otras víctimas. Una cosa que yo aprendí en este breve periodo de campaña es que de la inseguridad de los pobres no habla nadie. No hablamos en general los ciudadanos y no habla ninguna fuerza política. Y es una inseguridad mayúscula que no está asociada solamente a la brutal complicidad de la policía con redes delictivas que comprometen a los sectores más vulnerables de ese sector social, que son habitualmente los jóvenes o quienes necesitan más recursos para sobrevivir, sino también la inseguridad sistémica asociada a la falta de luz, a la falta de agua, a la falta de tierra, a la exclusión territorial, a que las calles se inunden, las ambulancias no lleguen, el transporte público, el saneamiento urbano. O sea, es realmente una bomba de tiempo. El grado de inseguridad de esas vidas, de esos horizontes de vida, abarca mucho más que el hecho de que no sean protegidos sus bienes, que no los tienen, y sus vidas, que valen tan poco. Y después, bueno, cuando estalló el tema aquí, el escándalo de la narcopolicía, he aprovechado la ocasión para hablar de esta inseguridad de la que no se habla y de la que viene estimulada y protegida y bien cubierta por el poder político, por la policía, que justamente debiera dar las garantías que no da. Vos mencionabas recién, hablando de la desprotección de ciertas víctimas, de ciertos sectores sociales,
y de la sobrevaloración, digamos, mediática y social que tienen en cambio ciertos otros delitos. Yo recordaba el caso de una madre en un asentamiento muy precario aquí en la ciudad, y tengo tantas anécdotas que podría también hacer una especie de sociología descriptiva de lo que vos has descrito en términos más teóricos, con mejor fundamento empírico también, de una madre a la que había sido atropellada por una camioneta por no sé qué, que a su hijo, que ya era un chico con muchas dificultades de inserción social, de consumo de droga, y no había logrado más que la devolución de su cuerpo. La mujer que lo había atropellado, que no tenía carnet de conducir, que por supuesto pertenecía al barrio rico cercano, había recibido todo el blindaje del sistema judicial, de las fuerzas policiales, recuperó su auto y por si fuera poco, se pavoneaba por el barrio para decirle: vos, chirucita negrita, ¿qué me vas a hacer a mí? Ella, por supuesto, no solo no consiguió que se hiciera justicia con la muerte de su hijo, sino que jamás tuvo la asistencia letrada, que es otra demanda que por todos los barrios recibimos, de familias, de mamás, de jóvenes que no tienen asistencia letrada y carecen por completo de acceso a la justicia una vez que la tragedia ha caído sobre ellos. Yo creo que, no sé, de código de faltas deben haber hablado mucho, pero a mí me impresiona otra cosa que también de algún modo he aprendido a ver en estas pocas semanas de campaña. Muchos tenemos en Córdoba la percepción de que vivimos en una provincia que en esta y en otras materias nuestra autorrepresentación del estado de las cosas es pavorosamente distorsionada respecto de la realidad en la que estamos. Tenemos un sentimiento de identidad orgullosa que no se asienta en ningún esfuerzo o conquista democrática, social, cultural, interesante, comparativamente no con alguna optimalidad supratemporal, sino con el potencial, el capital de conocimientos, el capital acumulado de luchas sociales que nos obligarían a estar en una posición mejor. Mucho más en materia de los gobiernos o de las decisiones de los poderes que aceptamos que rijan o afecten nuestras vidas del modo como lo hacen. Y pensaba en esto, en nuestro país en estos 10 años, en mi opinión, hemos conquistado, la democracia argentina ha conquistado una importante cantidad de leyes y instrumentos de política pública que van en la dirección del fortalecimiento de la democracia y la creación de condiciones de mayor igualdad de oportunidades. En muchas áreas de esas que muchas fuerzas políticas conservadoras tienden a decir: ese no es un tema prioritario, ocuparse de esto otro, y esperar de esto otro es como hacemos que el mercado tenga más peso en nuestras vidas. Así llegamos a tener políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos, políticas en materia de protección de las minorías, de igualdad de género, la propia ley de matrimonio igualitario, como bien decía, coincido contigo, ninguno de nosotros imaginaba posible, y que fue el fruto, y este es otro hecho interesante a tomar en cuenta, fue el fruto de demandas sociales y de luchas que finalmente cristalizaron hasta que las fuerzas políticas lo tomaron. Así no fue la bandera de ningún partido político, hizo su propio proceso social previo. Pero lo que estaba diciendo es que hemos conquistado algunas leyes muy importantes, pero algo que uno sabe, por supuesto, antes de ninguna exploración en la realidad que puede ocurrir, es que tener una buena ley no garantiza una adecuada transformación de la realidad de acuerdo a esa ley. Sin embargo, eso no hace secundaria o opcional las conquistas legislativas. Brindan un marco, digamos, a partir del cual es posible reclamar, peticionar por derechos o avanzar. En el caso de Córdoba lo que nos pasa es peor. Nosotros, en el caso de leyes en los que tenemos por la jurisdicción provincial la obligación de adherir, dictando nuestras propias normas a esos marcos normativos interesantes mayores, en general le hacemos retoques que deterioran los mejores aspectos de las leyes nacionales. Eso nos pasó con la ley de bosques, pero nos pasa con casi todo. La versión local de la legislación sobre un determinado tema, que tiene un marco normativo interesante a nivel nacional, aquí nos da menos derechos o exige más restricciones. En materia de ley ambiental, estamos con el tema de Monsanto, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Los requerimientos para un estudio de impacto ambiental que deben ser previos a la autorización para que un emprendimiento determinado pueda asentarse, aquí son en realidad graduados, de modo tal que garantizamos la típica política de hechos consumados. Hacer edificios, después yo cuando esté terminadito, entonces voy a ver si esto es ambientalmente viable.
y eso está escrito en la ley. Entonces lo que quiero decir es esto: en Córdoba lo que nos pasa no solo es que la transformación de la realidad por efecto de estas leyes interesantes y los debates sociales que tienen por detrás está muy lejos de habernos hecho avanzar socialmente. En muchos casos aquí son las leyes las que están peor. El Código de Faltas es un ejemplo de eso. Es una ley provincial del año 1994, cuyo origen político, cuyo marco político de los 90, todos conocemos lo que significaba, y que explica por qué las dos fuerzas políticas mayoritarias de la provincia se resisten a derogarlo y lo conciben como un instrumento bajo aquellas concepciones de la inseguridad antidemocrática que nos gobierna desde hace 30 años. Por último, porque no quiero abundar sobre cosas que ustedes saben mejor que yo, también tomaba apuntes sobre lo que señalaba acerca de las propuestas y la necesidad de profundas reformas, particularmente en las fuerzas de seguridad, que son la herramienta a través de la cual se puede estimular o desestimular una u otra política. Y todos repetíamos estos días, a raíz del tema del marco policía, la necesidad de que se implementen reformas profundas. El gobernador, después de negar los hechos, después de intentar sostener jefe de policía, después de intentar confinar a una área específica, un problema de que él desconocía todo, salvo por la serie de televisión norteamericana, en realidad lo que ha hecho de grave ha sido, y lo ha hecho el partido que gobierna hace 14 años, es lo que vos dijiste muy bien: el pacto de autonomía con las fuerzas de la policía, es decir, de los temas de seguridad se los entrego a la policía, que maneja los negocios hasta un cierto nivel tolerable de delito, transfiere recursos a la propia política o al poder, y que en el caso del anterior gobernador, actual candidato de Unión por Córdoba, lo escuchaba el otro día descrito como con toda neutralidad política, dijo: no quiero tener un ministro político de seguridad, quiero desjerarquizar el área de seguridad, porque cualquier bomba que estalle desde ahí no va a comprometer políticamente el gobierno. Pero el mismo partido, con el actual gobernador, lo que hizo, estas cosas que solemos celebrar como pasos adelante, por ejemplo, cuando se crea un ministerio de ciencia y técnica y decimos: se está jerarquizando la política. Bueno, creó un ministerio de seguridad. ¿A quién puso? Al comisario, que a su vez al jefe de policía del anterior gobernador, y directamente le entregó con jerarquía política la corporación policial y el negocio y el manejo de políticas de seguridad a alguien formado en esta concepción represiva, que sobrecriminaliza a la pobreza, etcétera, de este jefe de policía, que intentó el gobernador que durara más tiempo y finalmente se lo llevó puesto la magnitud de la crisis. Pero pensaba que respecto de estas reformas hay mucho por hacer y es muy poco lo que se ha hecho. Mi balance hasta aquí, sin ser especialista en el tema, es que tenemos, como vos bien lo dijiste también, ha pasado en Santa Fe con otra retórica política, y en Buenos Aires, quiere decir, por la magnitud y la escala de las cosas, una extraordinaria deuda que tiene la democracia es con las políticas democráticas de seguridad, y que se expresa con toda claridad en la formación y el modo de actuación de los cuadros de las fuerzas de seguridad, que no ofrecen ninguna garantía a los ciudadanos, que orientan sus políticas de seguridad en la dirección que ya vimos, que terminan de ser un factor que contribuye a la profunda fractura social y por lo tanto hace de la democracia, esto es algo que no debiera decir, estando comprometida como estoy en la actividad política, a veces mucho más una ficción y en el mejor de los casos un ideal regulativo que una práctica efectiva en la que tenga pleno sentido el debate de ideas, la diferencia de opiniones y la construcción de consensos o bien de decisiones por la mayoría, que es como entendemos la democracia, sobre todo si está llena de participación ciudadana. Con semejante y profunda fractura social, cristalizada con las herramientas del Estado, perfectamente a resguardo por las fuerzas políticas democráticas que nos han gobernado hasta aquí, es muy difícil que podamos construir democracia porque somos demasiado desiguales y estamos demasiado lejos de tener todos más o menos las mismas herramientas para defender estas cuestiones. Yo vengo de un debate esta mañana y observaba una de las preguntas del Código de Falta y observaba que casi todas las fuerzas políticas, es cierto que ahí no estaban ni el radicalismo ni Unión por Córdoba, que además no se molestan en debatir con los elegibles, pero no estaban, porque además tampoco contestan, porque además el segundo no quiere sino ser primero porque no le molesta, bueno, pero todos los demás que estábamos
coincidíamos en tomar con distintos tonos de voz la bandera de la derogación del Código de Fábrica. Este es un caso donde por un lado hay que ver un poco de progreso y por otro lado hay que ver la típica hipocresía política de empezar a pronunciar un lenguaje políticamente correcto en el que no se cree mucho, pero que ya al menos no se puede negar. Y en este sentido creo que se ha hecho un pequeño progreso, porque escuchar al dirigente del PRO decir hay que derogar el Código de Fábrica porque es anticonstitucional, porque el derodeo es una barbaridad. Yo dije, bueno, wow, muy bien por las organizaciones que han trabajado todos estos años y que la vienen peleando y que han dejado de tener una bandera marginal, una bandera de minorías, para que haya podido pasar al espacio público y ser una bandera, al menos, aunque sea retórica, de las fuerzas políticas. En eso estamos. Muchas gracias.